Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Josué? Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, hola, ¿cómo estás? Dos Josués, ¿no? Vamos a empezar entonces la clase. Ya habíamos hablado un poco sobre glucólisis y ahorita quiero hacer la prueba si va a grabar. Mm, creo que no Recording me in va. progress. A ver, veremos si me deja grabar. Bien, entonces, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar. Ya hablamos un poquito de glucólisis en la anterior clase, ayer jueves. Explicamos un poco de dónde se llevaba a cabo la glucólisis, cuáles eran los espacios en los que se llevaba la glucólisis, cuál era la importancia de la glucólisis, en qué tejidos, cuáles eran los subproductos que se producían de importancia en bioquímica. Y hemos hablado las fuentes de glucosa, cómo ingresa la glucosa al organismo, cómo se almacena la glucosa, en qué se transforma un poquito la glucosa, a grandes rasgos hemos explicado, las fuentes de las que obtenemos azúcar para después metabolizarla en la glucólisis, hemos explicado. Entonces hemos quedado ahí. Ahora les tengo que explicar la ruta metabólica. Les he dado las características generales. Ahora vamos a avanzar paso a paso la ruta metabólica. ¿Se escucha bien? ¿No hay interferencia? Cecilia, Josué. Sí, doctora, se escucha bien. Ya. Entonces comenzamos con la glucólisis y ahorita les voy a explicar. Necesito lápiz. Ya, ya. Aquí quiero que observe en la imagen, en esta parte. Se los estoy encerrando. Observan el lapicero también, ¿no ven? Sí, doctora. Entonces aquí tengo, este de aquí es el carbono 1, este de aquí es el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. ¿Qué es la glucosa? Es un monosacárido. La glucosa es una aldosa porque tiene el grupo aldehído y es una hexosa porque tiene 6 átomos de carbono. Al tener 6 átomos de carbono es una hexosa. Esto es toda la parte blanca de la pantalla, es el citoplasma. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma de las células y este se lleva a cabo en el citosol. ¿Cómo se transporta la glucosa? Eso ya hemos explicado, se los estoy haciendo una línea. Y el transporte de glucosa, hemos dicho que la glucosa ingresa mediante los GLUTs. ¿Qué son los GLUTs? Son transportadores de glucosa que están en los diferentes tejidos. El GLUT1 se encuentra en todos los tejidos presentan GLUT1 y difieren en el hígado, en el riñón, en el cerebro, tienen otros GLUTs, algunos tienen 4 GLUTs, 5 GLUTs, o sea que la entrada de glucosa no es dependiente de insulina, sino que la entrada de glucosa depende de los transportadores de glucosa en ambos sentidos, para que la glucosa ingrese o para que la glucosa salga al torrente sanguíneo de la célula. Eh, el- lo, los tejidos que son, o sea, que tienen otros GLUTs, pero que presentan un GLUTs dependiente de insulina es el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el tejido adiposo, que son los únicos tejidos que presentan los GLUT4. Y el GLUT4 es específico para dependiente de insulina. Entonces, cuando estamos en hiperglicemia, en estos tejidos se activa la entrada de glucosa. Bueno, ya ha ingresado la glucosa a la célula mediante un transportador.
Ese transportador lo que hace es ingresar a la glucosa. ¿Qué le tiene que ocurrir a la glucosa inmediatamente? Tiene que fosforilarse. Si no se fosforila la glucosa, se puede volver a salir de la célula. Entonces nosotros necesitamos realizar una fosforilación. Y para realizar esa fosforilación, nosotros requerimos de enzimas. La glucólisis, dentro de sus características, consta de 10 pasos jóvenes. Entonces, si se fijan aquí, este es el paso 1, donde hay flechita, significa reacción química. Este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, este de aquí es el paso 4, este es el paso 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La glucólisis consta de 10 pasos. De estos 10 pasos, 3 son irreversibles. ¿Cuáles son irreversibles? Son los que están con flechas naranjas. Fíjense, este es irreversible, este es irreversible y este de aquí es irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que las enzimas que catalizan esa reacción, por ejemplo, en este caso aquí está la hexoquinasa. La hexoquinasa o hexocinasa es una enzima que cataliza las reacciones de manera, en este caso, fosforila la glucosa y lo hace de manera irreversible. Esta misma hexoquinasa, o sea, ¿qué hace la hexocinasa? Convierte a la, convierte a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Fíjense, aquí está la glucosa enterita y aquí también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el fósforo está el grupo fosfato. O sea, aquí está el fósforo en la posición 6. Entonces, este de aquí es el sustrato, reacción química, la enzima, y este es el producto. Ustedes en sus clases de laboratorio con sus docentes y mis estudiantes ya hemos llevado qué es el sustrato, qué es el producto, qué es la enzima, qué es una reacción química. El sitio catalítico, el sitio activo, todo eso ya han llevado. Hemos llevado actividad enzimática. ¿Qué hace una enzima? Convierte al sustrato en producto. En este caso, la glucosa es sustrato para la hexoquinasa y el producto es la glucosa 6-fosfato. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Jóvenes. No, doctora. Ahora, si se fijan las flechas anaranjadas, como les estaba indicando, estas flechas anaranjadas son las enzimas. Aquí tengo la hexocinasa, es irreversible. La fosfofructosinasa o fosfofructoquinasa es irreversible. Y la piruvatoquinasa es irreversible. De las 10 enzimas que existen en la glucólisis, 3 son irreversibles. Entonces, lo que hacen es catalizar la conversión, esa de glucosa aquí, pero no puedo hacer lo contrario. Por el contrario, existen lo que se llaman las enzimas reversibles. Y las enzimas reversibles son 7. Aquí tengo una, todas las de las flechas negras. Aquí tengo otra, aquí tengo otra. Esta también es reversible. Esta también es reversible. Esta. Y son 7. ¿No ve? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzimas reversibles. Quiere decir que lo que puedo hacer es que, en este caso, esta glucosa 6-fosfato, por la fosfoglucosa isomerasa, se puede convertir en fructosa 6-fosfato, o la fructosa 6-fosfato, por la misma enzima, se puede convertir en glucosa 6-fosfato. Entonces, es una reacción reversible. Esa es una característica. 1, si quieren anotarse. El punto número 1 es que la glucólisis se lleva a cabo en todas las células del organismo. Punto 1. Punto 2. Consta de 10 reacciones. Punto 3. Existen 3 enzimas que son irreversibles y 7 enzimas que son reversibles.
Punto número 4. El sustrato iniciador es la glucosa. Y el producto, aquí fíjense, el sustrato iniciador es la glucosa. Y el producto final son 2 moléculas de piruvato. 2 moléculas de piruvato. ¿Están anotando estas características? Fernando, Cecilia, Josué. Sí, doctora. Sí, sí, doctora. ¿En qué punto estamos? En la 4 creo que dijo, doctora, Cuatro. de la sustancia iniciadora de la glucosa. Ya, 4. 5. Se activa en condiciones de normo e hiperglicemia. O sea, cuando estamos con la glicemia normal, ¿cuál es el valor de glicemia, Fernando? ¿70-110, doctora? Ya. Está también ya 70-110. Alan, 70-110, ¿qué? Alan. Ah, estás en el... Darlene, Camila. Miligramos por decilitro. Miligramos, está muy bien, Darlene. Miligramos por decilitro. Bien. Entonces, cuando estamos normales entre 70 y 110, se activa la glucólisis, pero también se puede activar cuando estamos con hiperglicemia, cuando los valores superan 110 miligramos por decilitro. También podría estar activa la glucólisis. Entonces, punto número 6 creo que es que es activada por el glutagón. Activada por el glutagón. Doctora, no sé si es mi internet, le estoy escuchando entrecortado, no se escucha bien. Sí, Mm, doctora, no se escucha bien. ya, pero si dejo de detener mi video, ¿ahora me escuchan mejor Sí, o doctora. nada? Ya. Sí, A ver, ahora por un sí. rato lo voy a detener ya, por un rato lo voy a detener mi video, solamente que estando sin imagen, me parece que no estuviera, pero ya, así pasaremos mientras tanto. Entonces, podríamos decir que estamos en el punto número 6, ¿no ve? Punto número 7. Consta de 2 pasos. La glucólisis consta de 2 pasos. Miren, se los estoy remarcando. Hasta aquí, lo que está, no, hasta otro lado. A ver, no, este tampoco. Aquí. Hasta aquí, bueno, es desde aquí, ¿no ve? Desde la glucosa. Todo esto que estoy remarcando, estos 2 cuadrados hasta aquí. De glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa, hasta fructosa 1,6-bisfosfato, se llama primera fase. Entonces, la glucólisis consta de 2 fases. Estamos en el punto número 7. La glucólisis consta de 2 fases. La primera fase es hasta aquí, todo esto. Y la segunda fase es a partir de aquí. Esta de aquí, todito esto es la segunda fase. Entonces, la glucólisis consta de 2 fases. Esta es la fase 1, hasta fructoso 1,6-bifosfato. Y a partir de fructoso 1,6-bifosfato, corre la fase 2 hasta piruvato. En la fase número 2, todo ocurre por doble. Eso es importante que vamos a conocer ahora.
Bien, entonces continuamos con la explicación de la glucólisis y les estaba diciendo que esta glucosa de 6 átomos de carbono se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Para convertirse la glucosa en glucosa 6-fosfato yo necesito una enzima y esta enzima se llama hexoquinasa. Si fuera esta célula, porque hemos dicho que esto ocurre dentro de una célula, si fuera esta célula el músculo, se llama exoquinasa. Pero si esta célula es el hepatocito, se llama glucosinasa. Ahorita estamos hablando de exoquinasa y la célula es el músculo. Si fuera el hepatocito, el hígado, la enzima sería glucosinasa. Entonces, en el músculo actúa la enzima exocinasa o exoquinasa, igual. Se llama exoquinasa o exo. La C se lee como Q, exocinasa o glucosinasa. En este caso, ahorita es como si fuera una célula muscular, por eso estamos hablando de exocinasa. Ahora, requerimos de ATP. El ATP, si se fijan aquí, hay que fijarse la flechita hacia dónde está yendo. Por ejemplo, la flecha está yendo en este sentido. En este sentido también la flecha está yendo a este sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer proceso consume ATP. El ATP pasa a ADP. Entonces, estamos perdiendo un fosfato rico en energía. ¿Dónde se está yendo ese fosfato? Aquí. Aquí está. Ese fosfato que está ganando la glucosa y por eso se llama glucosa 6-fosfato, porque está ganando un fósforo de ¿quién? Del ATP. El ATP está actuando como donador de este fósforo y por ende el ATP se convierte en ADP. Posteriormente, la glucosa 6-fosfato, jóvenes, esta glucosa 6-fosfato, por la enzima fosfoglucosa isomerasa, lo que va a sufrir es una isomerización. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa, que es una aldosa en este sentido, ahorita la glucosa es una aldosa, se va a convertir en la fructosa, que es una cetosa. Entonces, del anillo pirano va a pasar al anillo furano. Aquí tenemos este anillo pirano, ahora va a pasar al otro anillo que se llama anillo furano. La glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Lo que está haciendo esta fosfoglucosa isomerasa es convertir de aldosa a cetosa, nada más. Aquí no se pierde nada, jóvenes, porque la glucosa tiene ahorita 6 átomos de carbono, aquí sigue teniendo 6 átomos de carbono y la fructosa también es de 6 átomos de carbono. Entonces, no estamos perdiendo carbono, solo hay una transformación por una isomerización. Hasta ahí, ¿queda claro? Jóvenes. Sí, doctora. Y esta fructosa 6-fosfato, ahora otra por una fosfofructosinasa. Esta enzima es muy importante porque es la que regula la glucólisis. Esta fosfofructosinasa requiere, siempre que se habla de una quinasa, se habla de fosforilación. Entonces, este es un proceso de fosforilación. La fructosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-bisfosfato. Voy a ganar estoy ganando un fósforo más, porque ahorita la fructosa en la posición 6 está con el fósforo, ahora voy a ganar otro grupo fosfato. ¿De quién? Del ATP. El ATP se va a convertir en ADP, va a perder un enlace rico en energía y un fosfato, y aquí está. Entonces yo ya tengo 1 y 2 fosfatos. Uno está en la posición 1 y el otro está en la posición 6. Y el nombre de esta molécula recibe el nombre de fructosa 1,6-bisfosfato. Hasta aquí es la primera fase. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa tiene 6 átomos de carbono,
glucosa 6-fosfato, 6 átomos de carbono, la fructosa 6-fosfato, 6 átomos de carbono, y la fructosa 1,6-bifosfato también 6 átomos de carbono. Sigue los 6 átomos de carbono, lo único que esta molécula ya tiene 2 grupos fosfato. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, Alan, Alejandro? Doctora, cuando Yo, dijo que se David, iba a isomerizar, de aldose aquí iba a pasar, no anoté esa parte. ¿de dónde? La isomerización, cuando pasaba de aldosa a... Acetosa. Ah, ya. Gracias, doctora. Este de aquí tiene el grupo aldehído, la glucosa. La glucosa es aldosa y se va a convertir en cetosa, o sea, vamos a cambiar la disposición y se va a convertir en cetosa. O sea, la fructosa es aldosa y la fructosa es cetosa. Pero ambas tienen 6 átomos de carbono y están con el mismo fósforo. Mira, se llama glucosa 6-fosfato y se llama fructosa 6-fosfato. No hemos perdido carbonos ni el fósforo, sigue. Lo único es la conformación del anillo. Aquí está así y el anillo aquí es diferente, nada más. Ahora, Bien, doctora. esta fructosa 1,6-bisfosfato, esta fructosa 1,6-bisfosfato va a entrar a la segunda fase. ¿Y cómo es la segunda fase? Tiene acción la enzima aldolasa. Esta aldolasa que recibe el nombre fructosa bisfosfato, o sea, el mismo nombre, fructosa bisfosfato aldolasa, la aldolasa entra. ¿Qué hace la aldolasa, jóvenes? A esta hexosa, fíjense, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué le va a hacer la aldolasa? Le va a quebrar, va a romper la molécula y va a quebrar aquí, fíjense aquí, quiebra la molécula y la parte en dos. Miren, la divide en dos. Al dividir en dos, esta molécula de aquí es esta y esta otra es esta. Esta se llama dihidroxiacetona 3-fosfato. Esta dihidroxiacetona 3-fosfato es una triosa. Y este de aquí se llama gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la fructosa 1,6-bifosfato se ha dividido en dos moléculas, en la dihidroxiacetona 3-fosfato y en el gliceraldehído 3-fosfato. Ahí tengo dos triosas. Ahora, a partir de aquí, vamos a primero explicarles el gliceraldehído. La dihidroxiacetona le voy a dejar, miren, voy a empezar por el gliceraldehído. Este de aquí, la dihidroxiacetona, voy a dejarlo que espere. Todavía primero voy a explicar el gliceraldehído. ¿Qué va a ocurrir con el gliceraldehído, jóvenes? En este caso, este gliceraldehído 3-fosfato es de 3 átomos de carbono. Miren, posición 1, 2, 3. Quiere decir que se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué le va a ocurrir al gliceraldehído 3-fosfato? Va a sufrir un proceso de oxidación. Y esto ya hemos llevado en el laboratorio, ustedes también con sus docentes ya han llevado. ¿Y qué es este proceso de oxidación? Es cuando el gliceraldehído va a perder protones. ¿Qué es perder protones? Oxidarse. Pero estos protones no van al aire. La pérdida de protones del gliceraldehído no van al aire. Estos protones se van a ir a la vitamina, al NAD. Entonces, este gliceraldehído, esta molécula de gliceraldehído va a perder 2 protones. ¿Quién se lo va a agarrar? El NAD, jóvenes. Miren, el NAD. ¿Quién es el NAD? ¿Qué es el NAD?
David, Dayana, Edson, Enrique, Fernando, Ítalo, Ivette, Jennifer, Kevin, Margarita, María, Micaela, Natalie, Nicolás, Shirley, Tania, Verónica. Una coenzima, doctora. Una coenzima. ¿Quién ha indicado? Estoy buscando Yo, quién doctora. habla. Ítalo. Una coenzima. ¿Qué tipo de coenzima? ¿Qué tipo de vitamina? La vitamina B3. La vitamina B3. Entonces, el NAT, que es la vitamina B3, va a quitarle 2 protones al gliceraldehído y al quitarle el gliceraldehído 2 protones le va a oxidar. Y el NAT se lo agarra 2 protones y fíjense aquí, el NAT se convierte de NAD oxidado a NAD reducido. Y aparte, cuando hay esta oxidación, se requiere un ácido fosfórico. Miren aquí, un H2PO4, que va a donar un fósforo al gliceraldehído 3-fosfato. Al donarle un fósforo, la molécula que se forma se llama, miren, en la posición 1 está un fósforo y en la posición 3 está otro fósforo y la molécula se llama 1,3-bisfosfoglicerato. Exactamente, María, has escrito en el chat. Entonces, el gliceraldehído tenía aquí un fósforo, miren, el gliceraldehído tenía 1, ahora aquí hay 2, y ya no se llama gliceraldehído, se llama 1,3-bisfosfoglicerato. ¿Me están escuchando o se está entrecortando el internet? Se escucha bien, doctora. Ya. Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato se ha convertido en 1,3-bifosfoglicerato. Gracias a la vitamina B3. Este proceso es de oxidorreducción. Siempre que hay una oxidorreducción, siempre actúa una deshidrogenasa. En este caso recibe el mismo nombre del sustrato, gliceraldehído fosfato, ahí falta la G, deshidrogenasa. Cuando actúa una deshidrogenasa puede actuar la B2 o la B3. En esta reacción está actuando la vitamina B3 como coenzima. ¿De qué enzima? De la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Esta es la enzima y esta es la coenzima, como dijo su compañero Ítalo, la coenzima que es la vitamina B3, colaboradora de la enzima. Este 1,3-bisfosfoglicerato, entonces si se fijan esta molécula, 1,3-bisfosfoglicerato, tiene 2 fósforos en la posición 1 y en la posición 3, va a perder un fósforo, jóvenes. Entonces ahora la flecha va a ir de ADP, va a ir a ATP, que quiere decir que esta molécula va a perder un fosfato y ese fosfato se lo vamos a dar al ADP para que se convierta en un ATP. Hasta ahí, ¿queda claro? Jóvenes. Sí, doctor. Ya. Este 1,3-bisfosfoglicerato, posteriormente al perder un fosfato, se convierte, al perder un hito, porque teníamos 1,3, teníamos en la posición 1 un fosfato y en la posición 3 otro fosfato, al perder uno se va a convertir en una molécula llamada 3-fosfoglicerato. El de la posición 1 lo hemos perdido y ahora nos queda el de la posición 3. Mediante la enzima fosfoglicerato quinasa. El 3-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato mutasa va a hacer una, se podría decir, una isomerización. ¿Qué quiere decir? Ahorita el fósforo está en la posición 3. Por esta enzima, el fósforo de la posición 3 va a pasar a la posición 2. Y la molécula que se va a formar se llama
2-fosfoglicerato. ¿Qué quiere decir? El 3-fosfoglicerato ha pasado a 2-fosfoglicerato, no ha pasado nada más. Seguimos con 3 átomos de carbono, ¿no ve? A partir de aquí es 3 átomos de carbono, 3 y 3. Viene una enzima llamada enolasa. La enolasa siempre actúa con agua, entonces participa una molécula de agua. ¿Y qué va a ocurrir en esta reacción? Vamos a tener pérdida de agua. Vamos a perder 2 hidrógenos y un oxígeno y va a haber salida de agua. Entonces, este proceso se llama deshidratación. Gracias a la enolasa, el 2-fosfoglicerato va a perder una molécula de agua y se va a convertir en el fosfoenolpiruvato. ¿Qué es el fosfoenolpiruvato? Es el producto del 2-fosfoenolpiruvato gracias a la pérdida de una molécula de agua. Ahora, una vez que se ha perdido esa molécula de agua por proceso de deshidratación, el fosfoenolpiruvato posteriormente va a perder su fósforo. Este fósforo que está aquí lo va a perder. ¿A quién se lo va a dar? Al ADP. El ADP se lo va a agarrar el fósforo y se va a convertir en ATP. Por ende, aquí tengo la ganancia de un ATP. Cuando el fosfoenolpiruvato pierde un fósforo, gracias a la enzima piruvato quinasa, al perder el fósforo que se está yendo al ADP para transformarse en ATP, el producto final que se forma ya es sin fósforo y se llama piruvato. Piruvato. El piruvato es de 3 átomos de carbono. Es el producto, hasta ahorita, uno de los productos de la glucólisis. Por ende, a partir de aquí, ha habido la ganancia de un AT, un ATP, y el segundo ATP y un piruvato. Hasta ahí. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. ¿Qué dices, Alejandro Contreras? Carola, Nina. Enrique, ¿qué dices? Hay 2 Fernandos. ¿Qué dicen hasta aquí? Está bien, doctor. Está bien. ¿Quién está hablando? Nicolás. Yo sí he entendido, doctora. Todo claro. Nicolás, ya. Hay 2 Fernandos. ¿Qué dicen los Fernandos? Doctora, soy yo. En uno estoy grabando y en el otro estoy pasando clases. Ya. Entonces estamos bien con Fernando. ¿Qué dices, Carola? Kevin. Tania. Sí, doctora, está bien. Doctora, en Dime, las Tania. flechitas veo que hay, en las flechitas, en todas las flechitas veo que hay magnesio. Magnesio. Existe el magnesio en las reacciones. Alguien está escribiendo al chat. Carola, sí, entiendo, doctora. Kevin, está bien. ¿Qué no tienen audífono, Alejandro? Carola. ¿No tienen? ¿Y cómo van a dar su examen después? Aunque no es ya virtual, ¿no? Bien, ¿por qué es importante el magnesio, Carola? El magnesio normalmente forma parte de la estructura del ATP. Entonces, el magnesio es muy importante y en procesos de fosforilación, desfosforilación, fíjate, actúa el magnesio. El magnesio es un mineral
que seguramente tal vez ya han hablado en el laboratorio. Nosotros hemos hablado de los minerales, donde participa en procesos metabólicos de degradaciones, etcétera, de generación de energía, y es en este proceso, porque la glucólisis es un proceso que se llama degradación de la glucosa. Estábamos en el punto número 8, creo. El punto número 9 es que la glucólisis es un proceso de degradación, es un proceso catabólico de generación de energía. Entonces, el magnesio se utiliza como cofactor. Perdón, en el cofactor ATP se utiliza magnesio. Pero hay enzimas que ustedes también han llevado ya enzimas, supongo, la mayoría ya han debido pasar el tema de enzimas en laboratorio, que requieren de magnesio como cofactor. Los minerales pueden actuar como cofactores. Han debido avanzar en las óxidos reductasas con la doctora Rosemary Yáñez. El selenio, el zinc, el hierro forma parte de la hemoglobina. El zinc, el selenio forma parte de las catalasas, de las peroxidasas, debido a que los minerales forman parte de algunas enzimas para que estas enzimas cumplan su función. Entonces, aquí al magnesio lo tenemos como formando parte de la actividad de una enzima, o el magnesio forma parte de la estructura del ATP. O sea que nosotros para que se forme el ATP necesitamos de magnesio. ¿Está bien? No me acuerdo si me ha preguntado Tania o Carola, pero Tania fue, doctora. Sí, está ya, bien. Tania, sí te estoy confundiendo. Le estaba preguntando a Carola, pero anda desaparecida Carola. Por lo que veo hasta ahorita, solo sospecho que podría ser Edson y Josué mis estudiantes. Los demás no son. ¿Quién más es mi estudiante? Ya. Entonces, continuamos jóvenes. Ahora, hemos quedado aquí. Esto quiero llevar, espérenme un ratito, no me deja llevar. ¿Qué hemos hecho? Que el gliceraldehído 3-fosfato, miren jóvenes, se ha convertido en una molécula de piruvato. Hasta ahí me han entendido, me han dicho que me han entendido, ¿no ve? Hasta ahí. Y que cuando este gliceraldehído 3-fosfato se ha convertido en piruvato, he formado un NAD reducido, un ATP y un ATP. En total, aquí, ¿cuántos ATP se han formado? ¿Jóvenes? Dos. Dos. Dos, doctora. Muy bien, dos, ¿no ve? ¿Y cuántos NADs? Uno. Unito. Hasta ahí. Pero les cuento que nos hemos dejado sobrando a alguien. ¿A quién hemos dejado sobrando? A la otra triosa. Y la otra triosa se llama dihidroxiacetona 3-fosfato. Nos estaba sobrando. ¿Se acuerdan? Les he dicho, la vamos a dejar un ratito. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la dihidroxiacetona 3-fosfato? Por esta enzima llamada, aquí tenemos a la enzima llamada triofosfato isomerasa, la dihidroxiacetona, jóvenes, se puede isomerizar y convertirse en el segundo gliceraldehído 3-fosfato. Y por ende, otro gliceraldehído 3-fosfato viene, recorre y se produce la segunda molécula de piruvato. Por eso es que aquí hay esto por 2, porque todo ocurre por el doble. ¿Por qué por el doble? Porque la fructosa 1,6-bifosfato se ha dividido en dos triosas. Entonces, aquí tengo una triosa y aquí tengo a la segunda triosa. Entonces, por un gliceraldehído obtengo un piruvato, pero por la dihidroxiacetona obtengo el segundo piruvato. ¿Cuál es el producto de esta glucólisis? Dos moléculas de piruvato, todo es el doble. 2 ATPs, 2 ATPs, 2 NADs reducidos y 2 moléculas de agua. Hasta ahí. ¿Me comprenden?
jóvenes? Doctora, Sí, perdón, doctora. ¿podría volver a repetir esa partecita? Ya. ¿Qué hemos dicho? Hasta aquí no hay problema. Este es una exosa. ¿Queda claro? Sí, doctora. Esta exosa se divide en dos triosas. Una es esta y otra es esta. Ahora mira, este de aquí, que se llama gliceraldehído 3-fosfato, se va a convertir en este, en este, en este, en este y en este. ¿Cuánto voy a tener? Un piruvato. Hasta ahí no hay problema. Sí, doctora, sí, está bien. Por ende, tengo un NAD, un ATP, un agua y un ATP. Ahora, fíjate, solo por el gliceraldehído, pero a mí me está sobrando esta molécula que se llama dihidroxiacetona 3-fosfato. Me está sobrando. Entonces, esta le convierto por esta enzima nuevamente en el segundo gliceraldehído. Entonces, el segundo gliceraldehído 3-fosfato se vuelve a convertir en este, en este, en este, en este, en este, y el producto final es bueno, no voy a escribir a su lado, sino para ser 11. Voy a obtener 2 moléculas de piruvato. Aquí va a haber 2 ATPs, aquí va a haber 2 aguas, 2 ATPs y 2 NAD reducidos. Todo es el doble. ¿Ahora me entiendes? Sí, doctora, gracias. Entonces, como es el doble, entonces tengo 2 NADs, 2 ATPs, no puedo escribir en 2, 2, y 2. Quiero que vean esto. En la segunda fase, ¿cuántos ATP se producen, jóvenes? 4, doctora. 4. Aquí hay 2 y aquí hay 2. 4, ¿no ve? Y en la primera fase, ¿produzco ATP o consumo ATP? Se consume ATP, doctora. Consumo. Ajá, estoy consumiendo. Entonces, los voy a tachar. Miren, cualquiera. Estos dos se van a ir con estos. Se van. Entonces, ¿cuál es? Estoy con cámara, ¿me están escuchando bien? ¿O me quito de la cámara? Está bien, doctora. Ya. Entonces, ¿cuál es el producto final, jóvenes? Escribimos una molécula de glucosa que nos ha dado. Nos ha dado como producto final, ahora dígame, ¿qué sobra? 2 piruvatos ¿más qué? 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua más, 2 moléculas de NAD NAD reducidos. exactamente, 2 moléculas de NAD reducido. ¿Qué más? Más, 2 ATPs. 2 exact- ATPs. exactamente, 2 ATPs. Ese es el producto final de una molécula de glucosa. Entonces, nosotros decimos que la molécula de glucosa nos ha producido 2 piruvatos, 2 aguas, 2 NAD reducidos y 2 ATPs. Hasta ahí no hay duda. Sí, doctora. Ninguna. Muy bien. Y este proceso se llama glucólisis, jóvenes, ¿ya? Este proceso se llama glucólisis. Ahora,
Ya. Ahora, este proceso de la glucólisis, jóvenes, ¿en qué hemos quedado? Ahorita hemos quedado en que no me hace caso. Córrete, ya. La glucosa, ¿en qué se ha convertido? Se ha convertido en 2 moléculas de piruvato. Entonces, esta molécula de glucosa se ha convertido en 2 moléculas de piruvato. Y este proceso se conoce como glucólisis. ¿Ya? Glucólisis. Y en esta glucólisis lo que hemos obtenido, y ustedes me han dictado, es que hemos obtenido 2 ATPs, hemos obtenido 2 NAD reducidos, y hemos obtenido 2 moléculas de agua. Ese es el producto final de la glucólisis. Y este proceso se llama glucólisis, jóvenes. Pero si nosotros tenemos mitocondria, ¿con qué color hago? Con verde. Esto se lleva a cabo dentro de una célula. Primero voy a dibujar la célula y espérenme. Listo. Ay, no me deja. Ya. Este es su célula. Puede ser cualquier célula. ¿Por qué? Porque la glucólisis se lleva a cabo en todas las células del organismo. Ahora, si nosotros tenemos mitocondria, este piruvato puede ingresar dentro de la célula. Y cuando ingresa dentro de la célula, estoy haciendo gigante la mitocondria, jóvenes, solo para que esta es la membrana externa y esta es la membrana interna. La mitocondria no es de ese tamaño, es chiquitita. Solo que no puedo dibujar chiquitita y hacer entrar las letras. Quiero que me entiendan. Este de aquí es la membrana externa de la mitocondria y esta es la membrana interna. Aquí adentro es el espacio intermembranoso y esto sería el citoplasma. Este es el citoplasma. Esta es la membrana externa, la membrana interna. Este es el espacio intermembranoso. ¿Se ubican? Sí, doctora. Entonces, esto lo voy a cerrar, digamos, como si fuera una mitocondria. Sí, ya. Entonces, cuando existe oxígeno, jóvenes, cuando existe oxígeno, el piruvato va a entrar dentro de la mitocondria y el piruvato dentro de la mitocondria se va a convertir en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A ingresa a lo que es el ciclo de Krebs, ¿ya? Este entra al ciclo, no con ese color, perdón. Vamos a hacer con otro color. Y este acetil ingresa a lo que es el ciclo de Krebs. Este piruvato se puede convertir en acetilcoenzima A. Este proceso les voy a explicar. Es bien complejo, es bien complicado. Esta partecita más vamos a avanzar. Uy, pero ya estamos casi sobre la hora. Y aquí continúa y este de aquí se llama ciclo de Krebs. Que esto yo no voy a avanzar, van a avanzar con el doctor René González. Yo les voy a dar una breve explicación, pero esto van a avanzar con el doctor René González. Entonces, mientras haya mitocondria, perdón, y mientras haya oxígeno, sí o sí tiene que haber oxígeno. Si hay oxígeno y hay mitocondria, el proceso, el piruvato puede atravesar las dos membranas y entrar dentro de la mitocondria. Y el piruvato convertirse en acetilcoenzima y el acetilcoenzima entrar al ciclo de Krebs, que es todo un proceso, ¿ya? Entonces, en este proceso de aquí,
¿qué les quiero enseñar por ahora? Que aquí de piruvato acetil, jóvenes, se genera, de piruvato acetil se genera 2 NADs reducidos. Y el ciclo de Krebs, cada vuelta de ciclo de Krebs nos genera 10 ATPs. Ahorita no es mi tema explicarles ciclo de Krebs. No es el tema explicarles ahorita el ciclo de Krebs, pero quiero que sepan, vamos a avanzar cada uno en sus laboratorios con sus docentes, van a aprender bien el ciclo de Krebs. ¿De dónde son los 10? Les van a enseñar el doctor René en la teoría y nosotros en el laboratorio vamos a confirmar, hacer todos los resultados, vamos a ver de cómo se obtienen los 10, pero hoy les estoy diciendo que el ciclo de Krebs, una vueltita de ciclo genera 10 ATPs. Entonces, estos 10 ATPs que se está generando en el ciclo, estos 10 ATPs, aquí están. Estos 2 NADs se están generando en la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Ahora, ¿qué más quiero que aprendan hoy día? Nos dijeron que la vitamina B3 es el NAD, ¿no ve? Cuando el NAD está reducido, jóvenes, siempre se multiplica por 2.5. El NAD, y yo les voy a explicar por qué. Bueno, no, vamos a avanzar en cadena respiratoria, pero el NAD siempre se multiplica, no encuentro por, bueno, esa es una X, por 2.5. ¿Cuánto nos daría? En este caso, ¿cuántos NAD se está produciendo de piruvato acetil, jóvenes? 2. 2, doctora. 2. Y como se multiplica por 2.5, nos va a dar 5 ATP. ¿Están de acuerdo? Entonces, en esta partecita se está generando 5 ATPs. ¿Me han comprendido esta parte? No. Sí, doctora. Ya. Entonces, estos 2 NAT están generando lo que es 2.5 ATPs aquí. Ya. Ahora, estos 2 NAT de aquí, ¿cuántos ATPs me va a dar? Este. Jóvenes. Otros 5, doctora. Otros 5, ¿no ven? 2 por 2.5, otros 5. Ahora vamos a ver el balance general. En el balance general vamos a sumar solo los ATPs. De glucosa a piruvato, ¿cuántos ATPs genero? 7. 7. Fíjense, de glucosa a piruvato, 2 más 5, 7. No hay más. ¿Están claros? Sí, doctora. De piruvato a acetilcoenzima, ¿cuántos ATPs? Otros 5, 5. doctora. Otros 5. Ah, esto me olvidó decirles. Perdón, de piruvato acetil se genera un NAT, jóvenes. Un NAT, ¿ya? Ahorita les voy a explicar. De piruvato acetil se genera un NAT. Pero, ¿cuántos piruvatos tenía la glucosa? 2 piruvatos. Entonces, aquí son 2 piruvatos. ¿Cuántos acetiles van a ser? 2 igual, doctora. 2. Ajá. Entonces, si son dos piruvatos, por un piruvato, un acetil. Por el otro piruvato, otro acetil. Por un piruvato, un NAT. Y por el otro piruvato, otro NAT. Entonces, ¿cuántos NAT son? Son 2. Me da 5 ATPs. Ahora ya entienden por qué es 2. ¿Estamos? Sí, doctora. El ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs genera? 24. Cada ciclo 10, dijo doctora. Un 10. ciclo. El ciclo de Krebs. ¿Cuál es el sustrato iniciador del ciclo de Krebs? El piruvato. Acetilcoenzima. Acetilcoenzima A. ¿Cuántos ATPs genera un ciclo? Una vueltita. 10. 10. Pero
Por la glucosa, ¿cuántos acetiles tengo? 2 sería 20, doctora. Ajá, el ciclo de Krebs me va a generar 20 ATPs. No sé si me han comprendido. Si alguien no me ha entendido, le explico. Miren, jóvenes, otra vez, la glucosa tiene 6 átomos de carbono. Cuando se degrada en 2 fases, exosa, 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 se divide en 2 triosas, reacción por doble, y el producto final es 2 piruvatos. Entonces, la glucosa se divide en 2 triosas, 2 de 3, hasta ahí no hay problema. Hasta ahí se genera 2 ATPs, 2 NAD, 2 aguas. Los NADs los transformo en ATPs. ¿Cómo los transformo? Multiplicando por 2.5. 2 por 2.5 me da 5. 2 más 5, 7. Hasta piruvato tengo 7. Un piruvato entra a la mitocondria y se convierte en un acetil. Un piruvato en un acetil y yo tengo un NAD. Pero como son 2, tengo 2 NADs. Multiplico por 2.5 y tengo 5. Un piruvato se convierte en un acetilcoenzima A. Un acetilcoenzima da una vuelta de ciclo y yo tengo 10 ATPs por una vuelta, por un acetil. Pero ¿cuántos acetiles me genera una glucosa? Me genera 2 acetiles. 2. Como son 2 acetiles, ¿cuántas vueltas va a dar el ciclo? 2 vueltas. 2 vueltas. En una 10 y en la otra 10, en total serían 20 ATPs. 20 ATPs. Y el producto final, sumo todito, sumo 2, ¿no ve? Sumo 2, sumo 5, sumo otros 5 y sumo los 20. ¿Cuánto me da? 32. Exactamente. El producto final es 32 ATPs. Y este proceso que se llama glucólisis aeróbica. ¿Por qué se llama glucólisis aeróbica? Porque incluye al ciclo de Krebs. La glucólisis aeróbica, me voy a quitar del video, espérenme un ratito, no me deja. La glucólisis aeróbica incluye al ciclo de Krebs. Quiere decir que la glucosa, de glucosa a piruvato, eso quiero que me entiendan, de glucosa a piruvato se llama glucólisis. Glucólisis. Hasta aquí, lo que les he enseñado hoy día se llama glucólisis. La glucólisis puede haber 2 tipos, aeróbica y anaeróbica. Hasta aquí la glucólisis es, perdón, hasta aquí la glucólisis, solamente es glucólisis, ¿ya? Pero la glucólisis existe de 2 tipos. Puede haber la aeróbica y puede haber la anaeróbica. ¿Cuándo se da la aeróbica? Cuando el piruvato ingresa dentro de la mitocondria y se convierte en acetil, da la vuelta el ciclo, etcétera, y se generan 32 ATPs. Este proceso se llama glucólisis aeróbica y es el mayor generador de energía. ¿Por qué? Porque se genera 32 ATPs. ¿Debido a qué? A que el ciclo de Krebs por la glucosa da 2 vueltas. No se olviden, el ciclo de Krebs solo genera 10. Ojo, que el ciclo de Krebs no solo funciona por la glucosa, jóvenes. El ciclo de Krebs puede funcionar por las grasas, por los aminoácidos, y el ciclo de Krebs puede dar una vuelta, 10 vueltas, 80 vueltas, 35 vueltas, 10 vueltas, o sea, depende, no 80, perdón, 8, 5, 10 vueltas, depende de quién le haga dar las vueltas. En este caso, hoy día están aprendiendo, la glucosa le había sabido hacer dar 2 vueltas. ¿Por qué? Porque el producto de la glucosa son 2 piruvatos, 2 acetiles y el ciclo, el sustrato iniciador del ciclo siempre es acetil, entonces da 2 vueltas. Hoy hemos aprendido no este proceso, todo este proceso van a avanzar, como les digo, con el doctor René González, pero
Ahorita para la ganancia de energía ya sabemos de dónde se producen los 32 ATPs. Ahora, la próxima clase, el martes, esto le pueden sacar foto y después vamos a continuar, pero primero me voy a quitar de la cámara, no saquen foto todavía. La glucosa está con piruvato. Cuando hay ausencia de oxígeno, el piruvato, jóvenes, el piruvato se va a ir a convertirse en lactato. ¿Cuándo? Cuando no hay oxígeno o cuando no hay mitocondria. En ese caso, el piruvato se va a convertir en lactato. El lactato es el producto final de una glucólisis anaeróbica. Entonces, todo lo de abajo no ocurre. Todo lo que está en la mitocondria no ocurre. No ocurre el ciclo de Krebs. Entonces, por ese lado, si la glucólisis se torna anaeróbica, miren, de glucosa a piruvato y de piruvato a lactato, entonces, para que este se convierta en este, me lo gasto los NADs y lo único que me queda son estos dos ATPs. Pero eso les voy a explicar bien el día martes, la glucólisis anaeróbica. Por hoy día les he explicado la glucólisis y su posible ida hacia el ciclo de Krebs para producir una glucólisis aeróbica. No les he explicado enterita la glucólisis aeróbica porque habría que explicarles todo el ciclo de Krebs solamente de manera general. Ahí quedaremos, jóvenes. Esperen un ratito si quieren sacarle foto y para que lo pueda cerrar el Zoom. Nos veríamos el día martes en la clase teórica. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Chao, Pero, chao. doctora, Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Buenas tardes. Chao. ¿Ya puedo borrar?